Bueno, 13 minutos para las 10 de la mañana. Hasta esa hora vamos a hablar de salud, gracias a nuestra colaboración con el Hospital HM IMI Toledo, y hablamos de algo que nos interesa sobre todo en estas fechas. Como decía Agustín Durán, somos dragones, pues vamos a hablar de los menús saludables para estas Navidades. Y está con nosotros Marga Martín, dietista del IMI. Marga, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se acercan unas fechas de excesos gastronómicos. No sé si existe el menú de Navidad ideal. Bueno, con respecto al menú ideal, sobre todo lo que yo indico es reducir los alimentos o el consumo de los alimentos que tienen, pues digamos, más aporte calórico o que, bueno, pues son menos interesantes a nivel nutricional. Uh-huh. Hay patés y patés, por poner el ejemplo, que parece que siempre ponemos el tema de los patés. Si lo podemos hacer nosotros, pues oye, mucho mejor, va a ser mucho más casero. Y si no, pues si antes me tomaba, imagínate, 5 raciones de lo que es el pan con el paté, pues intenta reducir a 2. Uh-huh. Con el embutido pasaría exactamente lo mismo, porque al final son grasas altas. Y bueno, luego, por ejemplo, el tema de marisco no habría problema. Luego nos metemos ya en un segundo de una carne o un pescado. Lo que importa también muchas veces en estas ocasiones es la cantidad y la mezcla que hago. Uh-huh. No tanto me estoy tomando un canapé como tal, por ejemplo. Ya. Claro, esto cuando depende más o menos de nosotros, la organización de lo que comemos. Pero claro, cuando vamos a cenas de familia que vamos de invitados, las cenas de empresa, ¿qué hacemos ahí? Claro, ahí está el tema. Porque, por ejemplo, si vamos a una cena de empresa y tenemos la opción de elegir el menú, pues fenomenal. Cuando no, pues yo el consejo que doy para la persona que, bueno, esto es como todo, ¿no? Esto es que siempre uno quiera, ¿no? Que no queremos tampoco el crear debo. Pues lo que digo siempre, ya sea en una comida familiar en casa, ya sea en un restaurante, ponerme yo mi plato y añadirme la cantidad, o sea, me puedo añadir un poquito de cada, de lo que haya y decir, bueno, pues cuando yo me haya comido lo que hay en el plato, se acabó. Claro. ¿Por qué? Porque de la otra manera estamos hablando, yo siempre digo que hay que prestar mucha atención a lo que comemos para, pues bueno, saborearlo y ser consciente también de la cantidad. En estas ocasiones, entre risas que hablamos para arriba y para abajo, no somos conscientes y acabamos comiendo más cantidad de lo que nuestro cuerpo necesita. Aquí hay que tener un detector de madres o de suegras que siempre un poquito más. Ahí es el saber decir que no, a la madre, a la suegra, a la tía o a la que sea. Hay que levantar ahí el pañuelo blanco ahí para pedir. Oye, Ana, que nosotros mañana nos vamos de cena. ¿Tú qué has pedido de segundo? Yo he pedido entrecot. Yo también. Vaya, pues no sé si hemos hecho bien o mal. Bueno, está bien. Pues justamente hace un momento estaba diciendo, lo tenía que haber cambiado por la lubina, porque ¿sí? Al final es una cena y claro, lo mismo tendrás te llena demasiado el estómago. Precaución con los entrantes, a lo mejor, ¿no? Claro, muchas veces vienen a consulta y es como, bueno, yo he pedido de segundo pescado en vez de la carne. Parece como que la carne, el mito de me va a engordar más. Uh-huh. Posiblemente pues tenga más aporte calórico que ese pescado, si estamos hablando de un pescado blanco, pero a lo mejor ese pescado no viene con una cantidad de salsa por encima, claro, con un aporte calórico mucho más alto que si me como el entrecot a la plancha o a la brasa y ya está. Vuelvo siempre a lo mismo. Lo que importa es el pre y el post, que yo le llamo. Uh-huh. El pre, pues si antes de sentarme a cenar me he tomado unas cervezas con unos pinchos, después me voy a tomar una copa de alcohol con un postre, con unos frutos secos, ya no es el entrecot y lo que me haya tomado de primero, sino el pre y el post. Ahí es cuando la culpa no es del entrecot. No, efectivamente, eso digo yo siempre. Sí. Bueno, Ana, alguna preguntilla para Marga. Y luego también están los dulces, los turrones de Navidad, que entran sin hambre. Y bueno, también está la típica bandeja que tenemos encima de la mesa, que eso se come sin pensarlo, vamos, la gula, como se dice. ¿Debemos quitarla para evitarlo o qué debemos hacer? Controlarlo más que nada, ¿no? El deber es que a mí eso del debo no me llama mucho la atención. ¿Sería bueno hacer algunas acciones? Pues sí. Sería bueno no ponerla en la mesa desde el 1 de diciembre, por ejemplo, o desde final de noviembre, que en muchas casas ocurre. Sería bueno pues ponerlo, por ejemplo, a partir, yo recomiendo para la persona, bueno, es también una costumbre, una tradición en la bandeja en la casa, o hay gente que te dice, yo es que si no hay bandeja en casa parece que no hay Navidad. Vale, pues está bien, pero mejor ponerla desde el día 24 de diciembre, por ejemplo, que desde el día 1, y también ser un poquito consciente de la cantidad que voy tomando, porque claro, si cada vez que paso por la bandeja me llevo algo, claro, puede pasar 24 horas del día y haberme tomado 10 dulces. Entonces decir, bueno, pues vale, pues después de comer, que es como que me siento, me relajo, e imagínate a media tarde si me tomo un café por el hecho de que necesito mucho, que no es necesario 2 al día como tal, pero antes de tomarte 10 o cada vez que pase recurrir a uno, pues reducir la cantidad. Uh-huh. Seguro que también hay maneras de cocinar, ¿no? Recetas que pueden ser muy suculentas para hacer un poco la comida o la cena de Navidad más saludable.
Por ejemplo, el tema del marisco, gambas y demás, que al final están cocidas o se hacen a la plancha, fenomenal. El tema de los gambones, que se puede hacer al horno, fenomenal. Luego de la carne o el pescado, sobre todo evitar el tema de las salsas. Si te vas a tomar, imagínate, en mi casa es muy común el emperador, pues el emperador tal cual, no le añadas salsas. Sí. O el entrecot, por ejemplo, de segundo, que mi abuela siempre, ¿qué quieres, emperador o entrecot? Pues, Claro. pues bueno, pues no es necesario añadir las salsas como tal. Y luego las formas de cocinar, pues sobre todo evitar el tema de fritos y demás. Parece que en Navidades, o al menos yo hablo desde lo que yo veo en casa, Sí. no hay tanto frito como tal, como que recurrimos más al tema canapés y demás. Sí. Pero sí que es cierto que cocinar algo al vapor o una salsa con menor aporte calórico o tema horno y demás ayuda mucho para reducir el aporte calórico de lo que estoy comiendo. Pues Marga, vamos a abrir el consultorio. Estas son algunas de las preguntas que nos han dejado nuestros oyentes. Manuel dice que está inmerso en una dieta y pregunta si el vino o el alcohol, que qué hacemos, si llenamos la copa solo para brindar pero no beber y optamos por agua. Bueno, tampoco creo que sean necesarios esos extremos. Quiero decir, esto es como todo. Tenemos que tener en cuenta que las Navidades son días puntuales. Realmente es 24, 25, 31, 1 y el que celebre la Noche de Reyes. Además, este año cae en fin de semana, Sí. que yo siempre digo, yo creo que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, quiero decir, pero de todo el año, salimos el fin de semana, lo tenemos que ver como una cena más, lo único que, pues un poquito más completa. No es necesario el decirme, me mojo los labios y tal. Si te apetece una copa de vino, bébetela. El problema es que te sientes al lado de una botella de vino y te vayas a beber la botella entera. Pero Claro, porque esto te es- tomes una copa de vino cenando y luego brindes con una copa de champán, oye, fenomenal. Sí, Con una agua copa de no vino queda mala es- suerte. Es lo Eso más es salud. saludable, ¿no? El agua no, el agua no. Lo que pasa es que aquí también interviene un poco el factor psicológico, porque luego vienen los remordimientos y un poco el creo que- sentimiento de culpa. Eso es. Yo creo que también depende un poco de, en el caso de que este chico esté acudiendo a una consulta nutricional, de los consejos que esté recibiendo. No creo necesario en ningún caso que el tema de prohibido, prohibido, prohibido o debes, 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 ¿vale? Hay que decir, bueno, son fechas puntuales, no te olvides que estás llevando a cabo este proceso, que no vas a partir de cero cuando acaben las Navidades, independientemente de que hayas cogido algo, porque ya hay un recorrido y hay un aprendizaje, pero que empieces a ser consciente, ya no es porque sea una Navidad, sino en cualquier evento, de, oye, tengo que empezar a reducir ciertas cosas. Pues el alcohol, si me gusta una copa de vino, jolín, también hay que disfrutar, no la tomo todos los días. Lo que sobre todo tengo que saber es que el agua forme parte de mi bebida diaria, o que sea la bebida de elección en la mayor parte de mis días, y que luego ya de cara a eventos o fin de semana, si me apetece una copa de vino, pues mira, ni tan Me la mal. tomo y ya está. Yo estoy seguro de que hay gente que dice, oye, me voy a atiborrar en la comida de Navidad o en la cena de Nochebuena. Y dice, y el resto del día, pues no voy a comer prácticamente nada. Voy a hacer esto del ayuno intermitente. ¿Eso es Pero es adecuado? otro problema, porque al Es un final es un problema. mal concepto que tenemos de la cultura de la nutrición que hemos estado recibiendo durante muchos años, o el concepto dieta, ¿no? De, bueno, pues esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, claro. Bueno, pues hoy al mediodía voy a comer piña, imagínate. Claro, ¿qué ocurre? Que a las 8 de la tarde tú como te pongas a preparar preparativos, Amigo. Etcétera, y te va Va a entrar una picando de todo, ansiedad claro. y un hambre que, claro, no. Lo suyo es que, hombre, tampoco te digo, Una comida suave, cómete a lo mejor. un frito, un rebozado, un ultraprocesado al mediodía, porque ya te va a costar hacer la digestión, vas a llegar a la cena mal, pero tómate una fuente de verdura y una fuente de proteína. Por ejemplo, si por la noche has elegido carne, pues un pescado y una verdura a la plancha. Si te apetece hacer tu merienda, fenomenal. Yo también recomiendo que se aproveche como que son días más tranquilos de hacer algo de deporte, caminar, y luego Sí. ya te pones a tu cena. Pero no hace falta atiborrarse tampoco en la cena. Claro. Vamos, en definitiva, comer de todo, pero en cantidades adecuadas. Efectivamente, eso es. Lo Bueno. malo- y si nos vamos de cañas, el 24, el 31... Ahí hay poco que hacer, yo Hay creo. poco que hacer, ¿eh? Y Porque las con las migas que se migas, llevan aquí en la Toledo. paella, la judía blanca... Ahí ya que ciérrate los ojos Que y... Dios reparta suerte. Efectivamente. Efectivamente. Ya nos pesaremos el 2. Bueno, alguna preguntilla Bueno, más, que nos Irene- quedan un par de minutos. Pues mira, Irene nos cuenta su experiencia. Una Navidad confió en los zumos y batidos detox tan de moda hoy en día y dice que es cierto que le hicieron perder peso, pero después le provocaron el llamado efecto rebote. Nos pregunta por qué.
Suspira ya Marga cuando se lo preguntamos, pues. Claro, porque al final no hay ningún alimento detox, ningún alimento que tú lo estés tomando y el cuerpo sepa detectar que es un alimento detox. ¿Qué ocurre? Que tú estás tomando, digamos, a lo mejor muy poquitas kilocalorías en ese momento, y además encima es un líquido, con lo cual no provoca la saciedad que un sólido. Entonces, en el momento en el que tú vuelvas a una alimentación normal, efectivamente, por poquita cantidad que añadas, es un sólido y te va a dar más aporte calórico. Entonces, estás tomando más calorías que antes y te va a provocar ese efecto rebote como tal. Hay que buscar el déficit calórico si lo que quiero es perder, que el déficit es comer menos de lo que mi cuerpo gasta para conseguir esa bajada de peso y de grasa corporal, pero comiendo alimentos, bueno, pues interesantes a nivel nutricional y evitando todo el tema de detox, de light y demás. Ya sabemos que si lo podemos evitar, mucho mejor. ¿Y los superalimentos estos, chía, quinoa, espirulina? No existen superalimentos. Hay alimentos que tienen beneficios, como la chía, la quinoa, etcétera. La chía, pues, por ejemplo, son grasas saludables que provocan saciedad y además nos ayuda también para el tema del tránsito intestinal, pero es que no hay ningún superalimento que me vaya a solucionar un problema que tenga en concreto. Marga Martín, dietista de HM IMI Toledo, gracias por acompañarnos y si no nos vemos ni hablamos, feliz Navidad. Gracias a vosotros, Hasta igualmente, luego. feliz Navidad. Que cada vez nos deseamos la feliz Navidad antes, que esa es otra historia, porque esto viene acompañado al mazapán, las sidras, pues te da todo esto más. Gracias, Ana, hasta mañana. Nos vamos despidiendo.